Ahí sí. Bueno, ahora estamos en honor al tiempo y agradeciéndole su presencia en este webinar, en este eh, espacio que hoy día estamos realizando desde la Sociedad Agrícola del Norte. Queremos darle la más bienvenida, en donde este es un webinar que hemos denominado Herramientas Financieras para la Agricultura. Esto está enfocado en las alternativas existentes para el financiamiento de las labores agrícolas en los tiempos de pandemia, en la sequía también, que es ya casi permanente en nuestra región, y también en todo lo que hemos nosotros recabado desde el territorio de la falta de apoyos frente al acceso a los bancos. Y hoy día por eso contamos con dos importantes expositores. Por una parte, al inicio va a comenzar Benjamín Barros, él es representante de Agrocapital, quien va a analizar la situación bancaria agraria y su impacto en la agricultura de la región de Coquimbo. Y después de él van a ir un par de preguntas, y luego por otra parte está Carolina Enríquez, quien es ejecutiva comercial de LAD, que es Latin American Agribusiness Development Corporation, quien nos va a exponer las alternativas de financiamiento de este banco, que este es LAD América, que es un banco norteamericano establecido en Chile hace más de 10 años. Así es que en esta actividad, en este marco en constante búsqueda de las distintas alternativas que estamos buscando desde nuestro gremio agrícola, le damos las más cordiales bienvenidas desde la Sociedad Agrícola del Norte, para que así podamos comenzar con este webinar, por así llamarlo. Y en esta actividad, en el marco de la constante búsqueda, como les comentaba, esta va a ser una modalidad que después de cada exposición se podrán efectuar algunas preguntas escritas a través de este chat. El chat ya está activado a través del Zoom, en donde podrán ir, a medida que transcurra la presentación, ir dejando sus consultas, en la cual son máximo 3 preguntas para cada expositor, y a continuación vamos a irlas respondiendo después de cada exposición. Y bueno, para comenzar, a continuación vamos a dejar con ustedes la exposición de Benjamín Barros, que es el representante de Agrocapital, quien va a analizar la situación bancaria agraria y su impacto en la agricultura de la región de Coquimbo. Adelante, Benjamín. Bueno, muchas gracias, Daniela. Hola, Carolina, del LAD, y a todos los agricultores de La Serena. Para nosotros como Agrocapital es un honor poder participar en este webinar de la SAN, institución a la cual vemos muy cercana y hemos trabajado en otras oportunidades a lo largo de nuestros 7 años de vida como empresa. Entonces voy a proceder a compartir pantalla con una presentación en donde vamos a abordar lo ya descrito por Daniela. La presentación, espero que estén viéndola correctamente. La presentación, la presentación parte con obviamente una introducción nuestra, en donde ustedes puedan entender un poco mejor quién es y qué es lo que es Agrocapital, para luego entrar en la situación bancaria descrita por Daniela. Agrocapital es una empresa asesora, consultora financiera, que nos dedicamos a solucionarle los problemas a los agricultores. Ya estamos especializados en eso y llevamos más de 7 años trabajando exclusivamente en esta industria, tanto en Chile como en Perú. Hemos ayudado a agricultores y a exportadores en créditos e inversión nacional y extranjera por más de 100 millones de dólares, así como en asesorías económicas directivas, con experiencia en el sector lechero, ganadero, frutícola y agroindustrial. Asimismo, nos caracteriza por tener una fuerte presencia en asesorías especializadas a agricultores, donde participamos desde reestructuraciones financieras, valorizaciones de empresas, estrategias de inversión cuando quieren desarrollar sus planes de crecimiento y luego salir a bancarizarlos o financiarlos, y por supuesto procesos de compra-venta de compañías, que eso es más atingente a medianas y grandes empresas. Asimismo, hemos detectado que gran parte de los problemas de los agricultores, gran parte de los problemas financieros de los agricultores nacen de una contabilidad que tiene solamente fines tributarios,
y se descuida en parte la gestión. En consecuencia, estamos muy entusiasmados con este proyecto de que junto a otras empresas expertas de llevar contabilidad para agricultores pequeños y medianos y así como un proceso de reporte. Por último, antes de comenzar, la mejor forma de informarles quiénes somos es mostrarles qué es lo que opinan los clientes que, por ejemplo, atendimos el año pasado. Fondos de inversión que reconocen y valoran el conocimiento nuestro en el sector frutícola, así como agrícolas o frutícolas donde hemos valorizado sus compañías, donde agradecen el completo y bien sustentado informe técnico. Y asimismo, hemos puesto un ejemplo de un productor de uva de mesa, variedades tradicionales en el norte de Chile, es decir, con un tremendo desafío en términos de competitividad y, y geográfico, como es el grupo Don Gandarillas, ligado a Don Manuel Gandarillas, con quien le hemos ayudado en reestructurar todos sus pasivos financieros, en donde ellos han logrado bajar en más de una tercera parte lo que pagan anualmente a los bancos, les logramos bajar las tasas de interés, les entregamos mayor liquidez a través de otros financiamientos. En fin, en lo estratégico también le hicimos propuestas las cuales están trabajando. Así que eso es lo que somos, básicamente les ayudamos a los agricultores en solucionar los problemas que tienen. Dicho esto, también tenemos otra área de valorización de investigación, que en este caso lo dejaremos pasar, ligados a centros de investigación de universidades, que son innovaciones propiamente tal. Lo que vamos a repasar son brevemente unos capítulos, por ejemplo, de dónde se mueve el marco de financiamiento. Es importante considerar que la agricultura es mucho, el financiamiento agrícola es mucho más que la banca, ¿ya? Ahí en un cuadro gris ven dónde está la banca y de cierta forma también está quien también nos sucederá, el LAD, ¿ya? Con la diferencia de que para la banca nacional básicamente está dominado por bancos masivos multisectoriales y no especializados en la agricultura. Solamente existe presencia de Rabobank en el segmento corporativo y la propuesta u oferta de créditos internacionales está ligado al segmento corporativo, salvo las operaciones de pequeñas y medianas empresas de hasta, me parece que 3 millones de dólares que ofrece el LAT y que después conoceremos. Pero el punto es que hay que entender que también existen fuentes de financiamientos no bancarias, ¿ya? Que más allá que nosotros operemos ahí también, existen, por ejemplo, fondos de deuda privados, ya nacionales, que financian agricultura con créditos, otros que son con coinversión, o sea, que invierten capital dentro de la compañía. Entonces, cuando nosotros necesitamos capital y queremos crecer, también tenemos que ver alternativas que pueden ser muchas veces complementarias. En términos de financiamiento bancario, aquí no traigo tan buenas noticias, pero es importante de que todos tengamos buena información. Como Agrocapital, a finales del mes pasado hemos publicado un informe a través del diario financiero, el cual informaba, valga la redundancia, cómo se estaba comportando la banca nacional en las colocaciones bancarias, ¿ya? Y básicamente quiero mostrarles el gráfico que ustedes ven en pantalla por el lado derecho, donde comparamos cómo reaccionó la banca tras la crisis subprime el año 2008 y qué es lo que ocurrió. Básicamente el financiamiento agrícola o frutícola en este caso venía creciendo, es decir, los nuevos proyectos venían siendo financiados, la banca apoyaba a la industria y venía creciendo junto. Se desata la crisis subprime y esto genera que la banca frena esa inversión por cerca de 3 años. Ya no siguió financiando los nuevos prospectos, sino que solamente administrando a sus clientes. Después de esos 3 años comenzó luego otro vertiginoso crecimiento donde la banca apoyaba a la agricultura y a la fruticultura hasta que vino la crisis del COVID. Entonces, naturalmente, la pregunta era, bueno, ¿qué va a pasar tras la crisis del COVID? Y bueno, lo que ocurre es lamentablemente similar a lo que ocurrió para la crisis subprime.
Es decir, se desata la crisis del COVID y aquí salimos de la visión solamente frutícola y vemos toda la visión silvoagropecuaria, ¿ya? Para no pensar o llegar a una conclusión errada de que esto es solamente en contra, entre comillas, de los fruteros, sino que es al final es un tema de industria. Y lo que ocurre es que la banca, después del COVID, desatado el COVID del año pasado, ya desde junio del 2020, deja de invertir o deja de aumentar su exposición, ¿ya?, en el sector frutícola o silvoagropecuario. Y comienza a retroceder o comienza a frenar el financiamiento al sector. Y eso pese a que aquí comienza un instrumento que ustedes han oído y que vamos a repasar, que se llama FOGAPE. Y el FOGAPE es básicamente la línea que estoy dibujando aquí, que en junio tenía el 3% del stock agrícola o silvoagropecuario estaba sostenido por el FOGAPE, y ya diciembre era cerca del 9%. Es decir, si no hubiésemos tenido esta política pública, posiblemente esta curva hubiese caído aún más de lo que cayó, ¿ya? Entonces, lo que es relevante entender es que ahora se viene un freno de financiamiento bancario, principalmente ligado por los bancos más masivos y multisectoriales, que a su vez son los que circunscriben la gran parte del stock agrícola, ¿ya? Perdón. Los que tienen la mayor cantidad del stock agrícola, el 64% de la deuda en agricultura y sobre todo en el sector frutícola del país está en manos del Banco Santander, BCI y Banco de Chile. El Banco del Estado lamentablemente está más atrás y solamente tiene el 5%. En consecuencia, el problema no es de acceso a la banca, sino que el problema que tienen los agricultores muchas veces son las condiciones que acceden a la banca, ¿ya? Asimismo, no hay que olvidar que hay otros instrumentos, que son las garantías Corfo, que en este caso no fueron actualizadas o ajustadas a la crisis, lo que trajo que cayeron sus utilizaciones en el mercado por cerca de un 30%. Pero ¿cuál es la gracia de este instrumento? De este instrumento se puede ocupar también en el sistema no bancario, es decir, por ejemplo, para los fondos de deuda privada, ¿ya? Entonces, dicho lo anterior, que como por supuesto no es algo positivo, vamos a revisar rápidamente cuáles son las garantías estatales disponibles comparando el FOGAPE COVID y el FOGAPE Reactiva. Y esto funciona de la siguiente manera. En las garantías FOGAPES va a depender del tamaño, y las garantías Corfos también, va a depender del tamaño en que usted tenga las ventas, de que su empresa tenga las ventas, si es micro, pequeña, si está entre 100.000 UF o 200.000 UF, etc. Esto es una tabla, y va a tener una cobertura. ¿Qué significa? Que si yo pido 100 y soy microempresa, el Estado me cubre el 85% de ese 100, con un máximo de 250 UF. Si es que ese es 85 en este caso, evidentemente son menos que 250 UF, se podría tener la máxima cobertura. Pero ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Es que cuando yo tengo una cobertura que es parcial, ¿ya? Por ejemplo, un 60% o incluso el 80%, hay alguien que corre el riesgo por un 15%, ¿ya? Y acá por un 40%. Y ese 40% o ese 15%, ese riesgo o esa cobertura que no la está cubriendo el Estado, la está asumiendo el acreedor, el banco. Y el banco, como asume ese riesgo, ¿ya?, que se genera en el mercado una discrecionalidad en las decisiones. En consecuencia, un banco te puede aprobar un crédito con FOGAPE, un banco te puede rechazar el crédito con FOGAPE. ¿Por qué? Porque evalúan el riesgo de forma diferente. Un banco te puede aprobar con unas condiciones, otro con otras. Uno va a entregarte más dinero, otro con otro, ¿ya? Y uno puede ir al banco tantas veces quiera, porque al final lo que uno tiene es un cupo máximo por RUT, que es esto, ¿ya? Si yo soy una empresa clasificada entre grandes 2, ¿ya?, yo tengo hasta 250.000 UF que pueden ser cubiertas por FOGAPE.
y si a mí me entregaron 100.000 UF, que 100.000 UF son cerca de 3.000 millones de pesos, ¿ya? Algo así como 4 millones de dólares, ¿ya? Bueno, dicen cualquier cantidad, pero a mí me entregaron solamente 500.000 dólares, ¿ya? Bueno, puedes seguir solicitando esto hasta llegar a tu cupo, en la medida que existe un acreedor que te lo quiera financiar. Y para eso hay que cumplir una serie de requisitos que están en el reglamento y donde están las ventas que pueden ser por el año calendario, antes del estallido social o los últimos 12 meses. ¿Y para qué sirve esta plata? Es que para capital de trabajo, ¿ya? Y no es para pagar o para hacer refinanciamientos. Y esta es la gran diferencia con el crédito reactiva, que el crédito reactiva también opera con las mismas tablas, pero sí permite financiar inversiones y refinanciar créditos, ¿ya? Cosa que no lo permite el FOGAPE COVID. En consecuencia, existen dos instrumentos que se llaman FOGAPE, uno reactiva y otro COVID, y tienen diferencias. Unos con unas condiciones y otras con otras. Por ejemplo, los plazos son mayores en el reactiva que en el FOGAPE COVID. Los periodos de gracia, el FOGAPE COVID es obligatorio que el acreedor entregue al menos 6 meses de gracia, en el FOGAPE reactiva no es obligatorio, queda a arbitrio de la negociación o dicho mejor, del criterio del banco. En términos de estructura, todos los créditos FOGAPES pueden ser con cuotas según el calendario de pago. O sea, para la agricultura pueden ser cuotas anuales, pueden ser cuotas cuando tengo los flujos. Eso no es impedimento, ¿ya? Más allá de que el banco prefiera que sean cuotas mensuales, el reglamento del instrumento no exige eso. Los prepagos no tienen costos de prepago. El FOGAPE reactiva es sin spread, es decir, es solamente AUF más 0, ¿ya? Pero el FOGAPE reactiva es con spread, que es a un UF más 4,3 máximo. Las reestructuraciones, como ya los dije, solamente lo permite el FOGAPE reactiva y privilegia los créditos que vienen previamente financiados con FOGAPE COVID. Y en los dos casos no permite financiar créditos que hayan estado en mora o en cartera deteriorada, que eso significa mora mayor a 90 días. Los dos instrumentos estarán vigentes hasta diciembre de este año, por consecuencia ustedes pueden solicitar ambos hasta fin de año. Evidentemente que hay que demostrar que fuiste impactado por la pandemia, porque estos son instrumentos que fueron creados para ello. Pero no quiero terminar esta intervención sin antes mencionar que también existen otras garantías que son la FOGAIN, la Proinversión y la COVEX, ¿ya? Ayer nuestra oficina ha logrado financiamiento para un exportador por cerca de 1.000 millones de pesos en el sistema no bancario con garantía COVEX. Es un instrumento nuevo que está entrando a disposición de los financistas y hay que sacarle el jugo, ¿ya? Y funciona con la misma lógica, algunos que el FOGAIN, que permite que entrega mayores facilidades para financiar capital de trabajo, ¿ya? Es muy competitivo y a veces mejor que el FOGAPE reactiva, el Proinversiones para financiar inversiones de largo plazo y el COVEX, como ya dije, para comercio exterior. Sin embargo, todos estos instrumentos se solicitan y se ejecutan de la misma forma, es decir, es el acreedor el que los solicita ante la Corfo, no es algo que tengan que hacer ustedes, lo que ustedes tienen que hacer es saber que existen y solicitarlos para complementar garantías, ¿ya? Entonces, vamos a un caso práctico. ¿Qué es lo que ocurre si una empresa vende? Aquí ustedes se pueden ubicar, si ustedes son una empresa que vende menos de $1 millón o entre 1 y 4 millones de dólares o entre 4 y 40. Si yo requiero capital operacional, ¿qué instrumentos se ajustan mejor a ese requerimiento? Vamos a suponer, suponer de que su empresa está en este tramo, que vende entre 1 y 4 millones de dólares, y requiere capital operativo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los mejores instrumentos? El FOGAPE COVID, la garantía COVEX, si es que es PAE, ¿ya? Que es el crédito exportador, o el FOGAIN. Pero muchas veces el requerimiento de capital operativo, porque tuve un problema de temporada, ya que necesito más caja para llegar a la siguiente temporada, viene de la mano con un problema estructural, ¿ya? Y en consecuencia también
se hace conveniente revisar la estructura financiera de largo plazo que tiene la compañía. Y ahí también hay otros instrumentos que son más atractivos, como es el FOGAIN y FOGAP. En consecuencia, muchas veces uno quiere ir por capital fresco ahora, pero a la larga, si lleva una reestructuración global, puede tener más capital ahora, incluso quedar más aliviado a largo plazo. Y para ir avanzando en la presentación, quisiera abordar qué es lo que nosotros consideramos como recomendación los 10 pasos para un procedimiento exitoso de financiamiento, los cuales nos hacen a todos un proceso más fácil de financiar y lograr nuestros objetivos. Lo primero es entender que la cantidad producida en el campo 1, en el huerto 2 o en el huerto N, ya de los diferentes cultivos, nosotros tenemos que mantener historial de productivo. Ojalá saber de que ese cultivo, ese parrón, que es el cultivo A, por ejemplo, esos cítricos que son el cultivo B, saber a dónde poder abrirlo, en cuánto han sido sus producciones de los últimos años y hacia dónde los he despachado y qué precios he alcanzado, ¿ya? Para luego poder hacer una auditoría a los estados financieros, que significa revisar los balances del año pasado, antepasado y hasta 3 años para atrás, incluido el actual, revisar el estado de resultados, cuáles son los costos operacionales, los gastos de administración y venta, si es que hay ahí contaminación con costos no operacionales o gastos o ingresos no operacionales, para determinar un flujo recurrente, que es el flujo, es la capacidad de generar dinero de nuestra empresa, de nuestro campo, de manera estable en el tiempo. Entonces, por una parte voy a tener la generación estable en el tiempo, hacia futuro, y por otra parte de los balances voy a tener los ratios y estructuras que me van a dar la consistencia, que eso van a ser los fundamentos, y voy a poder, evidentemente, por la estructura recurrente, determinar qué tan competitivo y cuál es mi capacidad. Entonces, con la información histórica y la estructura recurrente, yo voy a poder determinar lo que son las inconsistencias que tengo entre mis estados financieros y mis flujos proyectados. Y van a haber inconsistencias que no son subsanables o que no son solucionables, y otras que sí. Si tengo información de que mis huertos tienen una baja productividad, ¿ya? No me tengo que hacer trampa en el solitario pensando de que el próximo año van a ser por arte de magia mayor productivo. Tengo que o bien sincerar que el flujo me va a generar menor rentabilidad, o bien solucionar ese problema y demostrarlo estadísticamente. Entonces a eso me refiero con las inconsistencias subsanables o no subsanables. No es una inconsistencia si produzco X kilos y estoy proyectando en el flujo 3X, ¿ya? Eso no vuela, no tiene sustento. Y así también voy a determinar las fortalezas y debilidades que me van a entregar los mitigadores de gestión. Pasando al punto 4, nos armar un puente entre la información financiera histórica y la estructura que estoy proyectando a mediano y largo plazo, ¿ya? Y eso tiene que tener criterios verificables y válidos por terceros. Las liquidaciones de exportación, como ya bien dije, la productividad de nuestros campos, en base a una serie histórica que nosotros mismos podamos tener llevar registrada, las tasaciones de los campos, revisar que las cuentas por pagar y cobrar no estén abultadas, etc. Y todo eso me va a entregar el flujo de caja, que con ese flujo de caja yo recién ahí voy a poder determinar mis actividades de flujo efectivo, ¿ya? Hoy tengo que hacer inversiones, ¿no? ¿De dónde vienen los dineros y de para dónde van a ir? Mi capacidad de pago, que es lo que más le interesa al banco, es decir, cuánto es lo que yo genero, y de lo que genero, cuánto puedo pagar a los bancos, ¿ya? Voy a tener EBITDAs, que es la generación de caja que va a mirar el banco. Con eso voy a determinar ratios, y muchas veces eso se cruzan con los mismos criterios de los bancos, que en el caso nuestro ya conocemos bastante bien cuáles son los criterios de los diferentes bancos que financian agricultura. Por eso tú vas a tener los criterios mínimos. ¿Para qué? Para que yo no vaya a pedir al banco, oiga, necesito un financiamiento. Y entonces van a decir, ya, pero ¿qué tipo de financiamiento? No, yo necesito hacer mis inversiones y que necesito algo a largo plazo. Pero es que cuando yo parto desde ahí, al final lo que yo termino aceptando como financiamiento es lo que el banco me quiere otorgar.
Y ese es uno de los problemas que buscamos a través de esta charla, hacer ver. Uno tiene que ir a buscar lo que necesita, ¿ya? Y por eso uno tiene que hacer todo este proceso para determinar los criterios mínimos. A mí no me sirve, por ejemplo, un financiamiento a 5 años plazo, ¿ya? A mí no me sirve un financiamiento donde yo tenga que amortizar el crédito en el año 2. Yo que lo que necesito es un crédito que pueda amortizar a partir del tercer año y, o dicho de otra manera, yo puedo destinar 100 el año 1, 120 el año 2, 150 el año 3 y después puedo quizás destinar 500. ¿Qué me puede generar anualmente hasta que se determine amortizar? ¿Quién me puede financiar ese crédito? Y ahí es donde empiezo a buscar quién tiene esos instrumentos. Entonces es muy diferente cuando yo voy a pedir a un banco con un historial, ¿ya? Con un set de información histórica, comercial y financiera, ¿ya? Donde le digo, yo necesito tal financiamiento, ¿ya? Un crédito a 10 años, a 8 años, un crédito que no amortice durante los 3 primeros años, etcétera, o requiero un crédito que primero quiero armar este proyecto, este cuartel quiero replantar, ¿ya? Y para eso necesito tanto dinero en el año 3, voy a necesitar otro paquete de dinero para hacer el cuartel de al lado. Entonces voy a verlo de manera integral y a largo plazo, y eso me va a permitir generar una estructura sana. Porque ¿qué es lo que no nos tiene que pasar? Cuando yo voy a un banco y finalmente termino aceptando lo que me ofrece el banco, termino yo muchas veces como agricultor destinando todo lo que genero a los bancos, y si es que no alcanzo a generar lo suficiente, voy a tener las penas del infierno con los bancos, no duermo, lo paso pésimo. Entonces no tiene que partir de ahí, tiene que partir al revés. Yo puedo pagar tanto al año, ¿qué es lo que puedo lograr con eso? ¿Ya? Y eso también te va a decir, no, sabes que no puedes hacer por ejemplo, no puedes reaplantar cada 3 años, vas a poder hacerlo cada 5, te va a generar toda una serie de retroalimentación necesaria para estructurar tu negocio. Y una vez que ya tienes todo eso, te vas a ir a donde hay bancos que tienen esos productos, eh, y vas a cotizar en el banco A, en el banco B y en el banco C. ¿Y por qué es importante cotizar? ¿Ya? No solamente porque en todo hay que cotizar, porque ya les mencioné que la agricultura está financiada por 3 bancos. Entonces, ¿qué tan competitivo puede hacer tú el sistema si el 60% está en 3 manos? Es mucho más competitivo si tú mismo vas y llevas ese proyecto a diferentes lados, y también con alternativas como por ejemplo el LAD, ¿ya? Que está aquí presente en esta charla. ¿Y por qué no puede participar de este proceso? Va a estar encantado de participar en la medida que se enmarque sus políticas, ¿ya? Entonces tú quizás vas a tocar 5 bancos diferentes, puertas de bancos diferentes, y esos bancos te decir, 2, a la primera llamada no, nosotros no podemos hacer eso. Y otros 3 que es así, ¿ya? Entonces, después de todo eso, tú tienes que hacer una negociación y un cierre, ¿ya? Y por favor, cuando hablan de preaprobaciones, eso no es nada, ¿ok? Las aprobaciones son formales y son por escrito, ¿ya? Todo el resto, las conversaciones por teléfono las preaprobaciones quedan en el aire, las palabras se las lleva el viento, ¿ya? Em, y evidentemente que ya en el área chica ya puedes negociar parte de la estructura y las tasas de interés, entre otras cosas. Entonces, no quiero alargarme más porque hay que darle espacio también a las preguntas, pero básicamente quisiera concluir con lo siguiente. 1. El FOGAP es una buena herramienta para fortalecer la caja y la operación de las empresas, pero no va a solucionar problemas estructurales que tengamos. 2. El FOGAP y Corfo deben ser cotizados como cualquier crédito, y la banca y es legítimo rechazar esos créditos, ¿ya? Por parte de la banca. Y asimismo esperaremos que los rechazos sean frecuentes porque la banca está con poca ánimo de invertir en agricultura. Entonces, las garantías Corfo pueden ser muy interesantes para cuando no soy sujeto de crédito bancario, poder irme al sistema no bancario. El FOGAPE no sirve para eso.
Asimismo, pese a los fundamentos del sector, que producimos alimentos, que no nos hemos visto afectados de gran manera por la pandemia, ¿ya? Tenemos tierra y estamos indexados al dólar, existe un freno y una baja disposición a financiar nuevas plantaciones, infraestructura, y se presentará como un desafío para los agricultores, tal como lo fue a finales del 2010 para la crisis subprime. Financiarse ya no va a ser carrera corrida, ya no va a ser, ay, si el banco siempre me entregaba plata, me la va a entregar ahora. Al contrario, puede que te corten las líneas de capital de trabajo, ¿ya? Y solamente la banca va a financiar a los prospectos más sólidos y más seguros. ¿Y cómo se hace para tener un prospecto sólido y bien seguro? Prepararse bien, con buena información, verificable, sólida, bien fundamentada, que aumentará las probabilidades de éxito de ustedes, ¿ya? Sobre todo en las renovaciones de crédito y en los financiamientos de inversiones, cuotas que posiblemente caigan en los próximos meses a mitad de este año. La banca será restrictiva por varios años posiblemente, y la liquidez de sus empresas será vital para sobrevivir, independiente de los problemas propios que tiene la zona, que en temas de sequía, de estrés hídrico y de baja competitividad o de la necesidad de capital de reconversión. Todo eso se puede armar y mitigar en la medida que el resto, ¿ya?, de la información y de la calidad de la información es potente. Ya lo decía un cliente nuestro del Valle de Vallenar y Copiapó, con variedades tradicionales, Thompson Seedless, ¿ya? Con pérdidas de competitividad respecto, por ejemplo, sus productores peruanos. Así y todo, los buenos prospectos son financiados. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes, y dejarlos invitados a que, si no se pueden responder las preguntas ahora, durante esta sesión, con mucho gusto poder tener una conversación directa con cada uno de ustedes, cuando así lo estimen. Nos coordinamos. Mi mail es bbarros@agrocapital.cl, o a través de la Sociedad Agrícola del Norte nos ponemos en contacto, agendamos un Zoom con mucho gusto. Daniela. Muchísimas gracias, Benjamín, por esta tremenda exposición. Ahora dejamos abierto el chat por si alguien quiere hacer alguna consulta al respecto. Igual por el WhatsApp me llegaron varias. Primero, yo creo que destacar algo que tú dijiste, que yo creo que varios agricultores muchas veces dicen: no dormimos, lo pasamos pésimo buscando alternativas de financiamiento. Nos queda súper claro la diferencia también entre el FOGAPE y también el Reactiva, que son dos herramientas que muchas veces se venden en el comercio pero que no se comprenden, y ahí también nos queda una diferencia interesante para analizar para cada uno de los agricultores presentes. Y también esas recomendaciones que tú nos entregas sobre el procedimiento para un exitoso financiamiento, porque muchas veces no hacemos ese checklist de así, qué es lo que necesitamos, hacia dónde vamos, y eso también es súper importante. Y en base a eso, Benjamín, ¿cómo nosotros podemos acceder o cómo los agricultores pueden trabajar contigo? Ustedes hacen reestructuraciones de créditos, dan estas recomendaciones, ¿han tenido las oportunidades de realizarlo en las empresas agrícolas? Efectivamente, el procedimiento que le hemos expuesto a ustedes es el procedimiento que nosotros llevamos, con un nivel de profundidad considerablemente mayor que lo he puesto ahí, con nuestros propios clientes, y siempre nos ha ido bien. Quisiera, por ejemplo, comentar de que ayer hemos aprobado más de 1.000 millones de pesos con una financiera de una empresa que hace 4 meses le estaban pidiendo la quiebra, ¿ya? ¿Y cómo se logra eso? Con muy buena información, sabiendo qué instrumentos se tienen disponibles y armando estructuras que sean viables también para esos financieros, ¿ya? Todo eso parte de un análisis de rentabilidad, ¿ya? Si es que, y es lo primero que nosotros hacemos con todos nuestros clientes. Vemos si es que esas empresas son rentables o no. Si no son rentables, nosotros vamos a ser los primeros en decirles: ¿sabe qué? Nuestra recomendación es hasta aquí nomás, ¿ya? Y si vemos rentabilidad, vamos a llegar a acompañarlo para continuar con ese proceso. Tenemos, en el caso del norte, relación con diferentes bancos,
que hemos hecho operaciones allá, hemos hecho inversiones por parte de clientes en la zona también de Vallenar, también otro tipo de reestructuraciones. Así que el contacto es directo a través nuestro y podemos avanzar en prestar ese tipo de servicios, mejor dicho, asesorías. Perfecto. Y para ahí está consultando Andrés Fuensalida, un socio nuestro. ¿Hay financiamiento para desarrollos nuevos y que no cuenta con un flujo al comenzar con garantías de agua y tierra? Es decir, un Mira, proyecto nuevo. hay que ser bien franco ahí, ¿ah? La banca, por un criterio esencial del sistema bancario mundial incluso, ¿ya? No financia emprendimientos. La banca financia contraflujos ciertos e históricos, ¿ya? ¿Qué pasa cuando la banca financia proyectos nuevos? Es porque utiliza flujos que están disponibles de proyectos anteriores que ya están generando, pero no considera el valor agregado. Dicho eso, ¿ya? La respuesta en consecuencia es no. Sin embargo, siempre hay excepciones, ¿ya? Que hay bancos que son principalmente bancos para medianas y grandes empresas, que son bancos extranjeros, que sí invierten, ¿ya? O otorgan financiamiento a empresas que están en un periodo de crecimiento acelerado, ¿ya? Y muchas veces condicionan incluso que los fondos vayan a nuevos proyectos. Y hay bancos también en segmentos de medianas que también son muy propios de financiar ese tipo de desarrollo y que tienen un rol social importante. Y aquí no quiero tomar no me corresponde a mí, pero me parece que el LAT ahí tiene una visión sobre lo que es proyectos de inversión muy diferente a lo que tiene la banca tradicional nacional, ¿ya? En consecuencia, ellos serían más permisivos a otorgar financiamiento sobre nuevos proyectos, pero entendamos que una cosa es un proyecto que está creciendo y otra cosa es un financiamiento de cero a alguien sin historia y sin generación de flujo. Perfecto. Bueno, y como tercera pregunta, dejamos también el chat abierto por si alguien se aventura a hacerlo. Si no, también tengo aquí una... Per- Adelante, Perdona, adelante. quería complementar algo. Eso Sí, era respecto al financiamiento bancario. sí. Pero hoy día existen vehículos alternativos para financiar ese tipo de proyectos, que son en sistema no bancario. Y existen fondos de inversión que entregan financiamiento de deuda privada, que te financian en base al valor de tus activos y, como bien dice ahí Andrés, en base al valor de tu campo y de tu agua, ¿ya? Pero ese financiamiento muchas veces no va más allá de 3 o 4 años. En consecuencia, tiene que estar ligado a una estrategia de que primero paso por ese sistema, que va a ser más caro, pero le va a dar la posibilidad de ser viable el proyecto, Ujú. y luego tengo que ir a una bancarización. Perfecto. Ahí espero que le haya quedado claro a Andrés. Dice que la tasa de estos family office son mucho más altos. Estamos sin audio ahí con Ben. Ahí sí, Ahí sí. efectivamente son más altas, pero el tema no es necesariamente la tasa de interés. El tema muchas veces es cuánto flujo de dinero se me va a pagar el crédito. No es lo mismo un crédito donde yo tengo que amortizar, por ejemplo, el 20% del crédito, pensando en un crédito a 5 años o a 10 años, el 10% del capital más el interés, ¿ya? Si yo tengo que amortizar el 10% de un crédito, ya de 100, son 10 pesos. Y si la tasa de interés, por más baja que sea, es 3, ¿ya? Voy a pagar 13, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo le digo que ese mismo Family Office le ofrece no amortizar ningún peso, pero le va a cobrar una tasa de interés del 6% o del 7%? Sobre ese mismo crédito de 100, ¿ya? Usted va a pagar ¿cuánto el primer año? 6, que es la tasa de interés. Entonces va a pagar menos que el banco. No va a amortizar ni un peso, pero le va a hacer viable el proyecto. Entonces no hay que
caer solamente en la tasa de interés. La tasa de interés está asociada al tipo de instrumento que es, ¿ya? Y por supuesto el nivel de riesgo de la operación. Perfecto, perfecto. Ahí yo creo que quedó, y ahí nos agradece Andrés en el chat. Yo creo que hay mucho interés en estos temas financieros que a veces son muy álgidos para la agricultura. Sin embargo, yo creo que nosotros desde el gremio agrícola siempre estamos buscando alternativas y te agradecemos, Benjamín, por tu tremenda presentación. Después, antes de irte, nos puedes dejar tus datos de contacto también en el mismo chat y nosotros también a través de las inscripciones vamos a enviar tu presentación y además también todo lo que es el contacto para que puedan acceder también aquí a las alternativas que nos entrega AgroCapital para poder reestructurar, para poder refinanciar, para poder crecer, para poder hacer todo este exitoso procedimiento financiero que muchas veces requiere la agricultura. Ahí Benjamín nos está dejando, bbarros@agrocapital.cl, ahí sería el correo electrónico de él para que todos tomen nota, y eso ya está ahí en nuestro chat. Así que te agradecemos, Benjamín, y vamos a continuar con ustedes. Vamos a dejar la exposición de Carolina Enríquez. Ella, como bien lo dijimos en un inicio, es ejecutiva comercial del Latin American Agrobusiness Development Corporation, quien nos va a exponer sobre las alternativas de financiamiento del Banco Latin America, que es un banco norteamericano que ya está establecido en Chile hace más de 10 años y que nosotros no habíamos tenido la oportunidad de conversar en profundidad, y hoy día se los vamos a entregar a ustedes como una alternativa más de todo este pool que nos acaba de entregar Benjamín, que hemos visto que el 60% de los accesos financieros está concentrado en solo 3 bancos. Esta es una tremenda alternativa que usted también puede tener y puede escuchar. Así que gracias, Carolina, adelante con tu presentación. Gracias, Daniela, estoy muy contenta de poder participar en este webinar. Quiero agradecerte la invitación y quiero agradecer también a Lorena Smith, que estuvo apoyándonos en el tema de la gestión, junto contigo, que lo vieron ahí, y con Cristian. Bueno, entonces, claro, yo soy ejecutiva comercial de el LAT América y les voy a compartir una presentación para que nos conozcan un poquito más. Acá. Súper. ¿La ven bien? ¿La ves bien? Buenísimo. ¿Y me escuchan bien también? Ya, estupendo. Partimos entonces. Bueno, entonces, el LAT América es en el fondo el acrónimo de Latin American Agribusiness Development Corporation. Esto es una institución financiera que ya lleva 50 años, es norteamericana, se creó en Estados Unidos y básicamente desde sus orígenes ha estado focalizada en financiar solamente a empresas agrícolas que forman parte de Latinoamérica. Entonces, en el fondo tenemos financiamiento desde a países tan variados como Chile, Nicaragua, Argentina, Brasil, México. Son 12 países que reciben financiamiento y que han ido creciendo sus oportunidades de negocios a través de este tipo de herramientas. En general, el LAT América tiene una especialización en el fondo en el sector de agronegocio, y cuando hablamos de que entendemos el idioma del agro, lo entendemos básicamente debido a esta larga trayectoria en la cual nosotros ya conocemos de que lamentablemente el sector agrícola y las empresas agrícolas no son como una empresa que produzca ladrillo en el fondo, donde siempre uno reproduce lo mismo y tiene una fórmula mágica y con eso avanza hasta el fin de los tiempos. No. Entonces, lamentablemente, hay variables que nosotros no siempre las podemos controlar y que afectan de temporada en temporada. Entonces, nosotros tenemos temporadas que son muy buenas, y en esas estamos todos bien contentos, y hay temporadas que lamentablemente no son muy buenas, como ha sido esta temporada para algunos rubros, o la temporada pasada también que estuvo con el tema del COVID.
Entonces, claro, en esos momentos donde se producen esta coyuntura, tanto económica como por temas medioambientales, el LAD es un poco, sabe que esto pasa. Entonces cuando pasa, no se preocupa tanto o no lo magnifica tanto como lo hace en general la banca tradicional, que si bien cada vez tienen una área un poquito más especializada en los negocios agrícolas, siempre está este temor a que en el fondo puede quedar la escoba y cuando pasa algo ya se enciendan todas las alarmas y se empiezan a revisar las garantías y se parte por aquí, se parte por allá y se restringen los financiamientos, que es lo que hablaba Benjamín y que es lo que está pasando de hecho ahora en la realidad. Entonces LAD entiende que eso no es así y que son negocios a largo plazo. Y si bien hay temporadas buenas y temporadas malas, a medida que esto vaya creciendo en el tiempo y que vaya un alza ahí, el LAD está contento y está tranquilo y sigue apoyando siempre a los productores. Entonces, dentro de estos 50 años de trabajo en conjunto, LAD ha financiado alrededor de 3.000 millones de dólares en estos distintos países y que actualmente se cuentan con 23 oficinas de representación. En Chile nosotros estamos hace 10 años, básicamente el LAD yo sé que no es muy conocido, porque siempre fue creciendo a través de clientes referidos. Somos como una familia y siempre los que llegaban, los clientes nuevos, eran amigos o recomendados de otros clientes. Pero ahora, dado la coyuntura que se está armando y lo que estamos viviendo, el LAD se ha abierto a trabajar con nuevos productores agrícolas, entonces para nosotros esta ventana es súper buena para que nos conozcan. A nivel de los accionistas les puedo comentar que son 12 empresas multinacionales que están relacionadas al mundo agropecuario de una u otra manera. Entonces, podemos ver que el portafolio hoy en día alcanza los 800 millones de dólares en su conjunto. Chile tiene un portafolio, una cartera de 60 millones de dólares actualmente desembolsado, y el crecimiento anual promedio del portafolio ha sido de casi un 12% a nivel global. Entonces, actualmente, con la historia en fondo desde hace 50 años hasta hoy día, se han financiado más de 4.600 proyectos agrícolas y se han creado más de 191.000 empleos dentro del agro. Básicamente, y también acá en Chile, nosotros financiamos estructuras productivas ligadas a la producción de fruta, pero también tomamos otras áreas, pero ese es el fuerte nuestro. Y en Chile nosotros tenemos 3 oficinas. Tenemos la oficina que está en Santiago, que abarca la área norte y centro del país. En el fondo, si alguno de los socios de SAN o de la Sociedad Agrícola del Norte quisiese trabajar con nosotros, la atenderíamos nosotros, la oficina Santiago, donde yo soy la ejecutiva, y abarca desde el norte hasta San Fernando. Hay una segunda oficina, que es la oficina de Curicó, que abarca hasta Chillán, y la tercera oficina que abarca desde Chillán hasta el sur del país. Entonces tenemos cubierto ya toda el área nacional. En general, el team del banco, hay mucho agrónomo ahí. De hecho, yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad Católica. Mi jefe, que es el gerente de la sucursal, que se llama don Carlos González, él también es ingeniero agrónomo, y supongamos el ejecutivo de Curicó también es ingeniero agrónomo, era de hecho compañero mío. Entonces, nosotros cuando vamos a los campos, lo vemos con distintos ojos, y esto en el fondo complementa la visión. O sea, si yo soy ingeniero agrónomo y estoy en el banco, independiente de que yo ya haya trabajado en el Banco de Chile o haya trabajado también en el Rabobank, es porque el LAD busca gente que entienda y que comprenda el negocio y que comparta la visión de que este es algo muy cíclico y que va dependiendo de temporada a temporada, y que por eso lo evaluamos de mejor manera. Y los proyectos nuevos también los evaluamos con otra dimensión que no lo tiene la banca tradicional. Ahora, con nuestra experiencia nos hemos dado cuenta de que el productor agrícola en general, al momento de evaluar distintas alternativas crediticias, lo primero que ve, y que también lo comparto yo plenamente con Benjamín, es que se preocupa mucho de la tasa. Mucho. O sea, lo primero que se compara al evaluar distintas alternativas es la tasa de interés. Y
claro, uno entiende y le hace sentido que la tasa de interés es muy importante porque refleja básicamente el gasto financiero y también si es fija o variable puede ir creciendo, puede ir bajando, pero es algo que uno tiene que ir pagando mes a mes o semestre a semestre, entonces está presente y es un costo efectivo, por lo tanto es muy importante. Pero no es solamente la tasa de interés. Hay otros aspectos que pueden llegar hasta 6 aspectos que son igualmente relevantes, y eso era lo que yo quería compartir con ustedes en esta presentación. Ahora les voy a dejar yo 20 segundos para que ustedes piensen un poquito, para que sea como más entretenido, cuáles podrían ser los aspectos que son igualmente relevantes que la tasa de interés, que ya es ultra relevante, que podríamos tomar en cuenta al considerar alternativas crediticias. Se los dejo entonces 20 segundos. Pasaron entonces los 20 segundos. Les voy a mostrar una tabla ahora con los aspectos que nosotros vemos que también son importantes, a ver si están cuadrados con los que ustedes pensaron. Entonces vemos que además de la tasa aparecen 7 puntos, que ya no son 6, son 7, y que los vamos a ir analizando a medida de que vaya avanzando la presentación. Entonces tenemos el monto del crédito y el destino, la moneda del crédito, el plan de pago, que es súper importante, el plazo del crédito, la garantía asociada al crédito, el tiempo que se demora esta operación entre que uno conoce al cliente y se desembolsa efectivamente y usted lo tiene en su cuenta corriente, y otro aspecto que lo voy a dejar como suspenso para que ustedes lo vayan pensando cuál podría ser y que de verdad es demasiado relevante. Yo lo voy a dejar hasta el final para que vean lo importante que es y así también lo puedan ir pensando o especulando cuál podría ser. Entonces, dentro del monto del crédito, en general nosotros recomendamos a los productores agrícolas que antes de pensar a financiarse, ellos consideren que el nivel de apalancamiento, o sea, el total de la deuda, tanto de proveedores como con instituciones financieras y eventualmente con empresas relacionadas, no sea mayor al 50% del valor del patrimonio. Con ese porcentaje ustedes ya tienen una estructura que es financieramente estable y una compañía que va a poder sobrellevar vaivenes fuertes. Si tienen más deuda de ese porcentaje, ya podrían poder tener un poquito de problemas si los escenarios se ponen un poquito más agresivos. Así que en general nosotros recomendamos ese coeficiente. Y también nosotros tenemos que el monto del crédito va a depender del uso que le quieran dar. Por lo tanto, nosotros podemos abarcar créditos que van desde los $300.000 hasta los $3,500,000, que es súper amplio, hay para todo lo que se necesite financiar, nosotros lo podemos ver dentro de estos montos. Ahora, los usos son capital de trabajo, que les permite cubrir las operaciones, los gastos operacionales de la temporada, y entre los créditos de largo plazo, básicamente tenemos dos usos. Una es para la compra de activos fijos, que puede ser plantaciones nuevas, maquinarias, renovaciones, y para el refinanciamiento de pasivos o la compra de cartera con otros bancos, que lo hemos hecho bastante nosotros. Actualmente lo estamos haciendo fuerte porque, claro, en estas condiciones que han habido, hay varios clientes que han preferido trabajar con nosotros. Ahora, dentro del monto, del área del monto de la moneda, perdón, es que me molesta aquí, la moneda, nosotros, el LAN recomienda que en general los ingresos, si son en pesos, los créditos sean en pesos. Si los ingresos que usted recibe son en dólares, que su moneda del crédito sea en dólares. Esto es para evitarse las operaciones de tipo de cambio que de repente el tipo de cambio está tan variable que realmente uno puede salir favorecido, puede salir para atrás, hay mucha especulación si uno no tiene los instrumentos financieros adecuados. Entonces, así como más facilito, una moneda que esté cuadrada con los ingresos, no hay ningún problema. Nosotros que estamos trabajando con empresas que generalmente exportan,
financiamos operaciones que están básicamente en dólares americanos. Y lo interesante es que nosotros entregamos dólares, pero dólares como moneda dólar, no de estos contratos de derivados financieros que estuvieron muy en boga y que por Dios que son caros para el cliente de desarmar, porque en el fondo, claro, son bancos que te prestan en dólares, pero ellos no tienen dólares, te pasan pesos, pero con esta herramienta de la mesa de dinero logras tú tener dólares, pero con un proceso súper engorroso. Entonces, después terminar con ese proceso en caso que se quieran ir a otro banco es súper engorroso. Nosotros no trabajamos con dólares y también lo otro importante es que nosotros les entregamos, les abonamos directamente a la cuenta corriente el día que usted se establezca y no pasa ni por tesorería ni por la mesa de dinero, que también los otros bancos les van cobrando comisiones por pasarlo por acá, hasta que llega la cuenta. Eso es una gran diferencia también. Eso quedó pegado. Ahí. Bueno, otro aspecto importante es el calendario de pago. Nosotros en general recomendamos de que el calendario de pago esté de acuerdo, o el monto de las cuotas esté de acuerdo a los flujos de las plantaciones. Entonces nosotros ofrecemos un calendario de pago, no lo tiene nadie, no lo tiene nadie, esto es exclusivo de nosotros, lo pueden buscar por todos lados, pero en el fondo nosotros ofrecemos un calendario en que las cuotas van a ir creciendo a medida de que los flujos también vayan creciendo. Entonces podemos tener cuotas diferenciadas en el tiempo todo el largo del crédito. Y eso es súper bueno, porque claro, va cuadrado con los flujos y entonces hay una relación entre lo que uno paga con lo que uno produce y así no se establecen estos ajustes de caja que tanto nos complican a los productores agrícolas. Y bueno, nosotros hemos visto que hay alternativas financieras que aceptan las dos primeras cuotas más chiquititas y después ya son todas iguales. Acá no, nosotros son todas las cuotas diferenciadas. Y también nosotros nos fijamos y también recomendamos que la fecha de pago, tanto de intereses como de capital, esté acorde con las fechas en las cuales ustedes reciben los anticipos y las liquidaciones finales. Entonces eso también facilita que ustedes puedan dedicarse más a la producción y no estar preocupados de que con qué pago, que se atrasaron las liquidaciones. Ahora en el COVID hemos visto mucho que hay mucho atraso en las liquidaciones por parte de las exportadoras. Entonces, claro, a nuestros clientes ya nos avisan, nosotros los podemos hacer a excepciones y postergar un poco los pagos de los intereses, pero en general cuando funciona todo bien, si están cuadradas las fechas es mucho más fácil y ustedes reciben y liquidan con nosotros y está funcionando perfecto. Con respecto al plazo del crédito, en general nosotros les recomendamos a los clientes o a los nuevos clientes que ellos busquen un plazo que vaya de acuerdo a la generación de su negocio y que eviten extenderlo. Claro, de repente hay clientes que te dicen, mire, yo quiero un crédito a 8 años porque a mí me acomoda 8 años. Nosotros vemos que lo puede pagar en 5 y le decimos, pero ¿para qué quieres 5? O sea, ¿para qué quiere 8 si en 5 lo paga por su flujo? Y se ahorra un montón de gastos financieros que son innecesarios. Y esa platita, en vez de destinarla a pagar intereses, la puede reinvertir en el negocio y seguir creciendo. Entonces es muy importante el plazo. Y con respecto a este tema, nosotros les queríamos comentar de que nosotros contamos con créditos que van desde 5 hasta 10 años y contamos con 2 años de garantía. Que estos años de garantía sí están en función de estos 10 años plazo. En el fondo serían 8 años con pago de capital y 2 años que solamente pagan interés. Y además, en el fondo, que la cuota va a ir creciendo. Entonces, nosotros hablamos que es un traje medida. Es un traje medida para los productores porque de verdad nos fijamos mucho en cada productor, específicamente a sus necesidades y se arman calendarios que de verdad son muy, muy, muy efectivos y muy propios para cada negocio. Con respecto a la garantía, que es un tema bastante importante, el LAD siempre, su política ha sido no sobre garantizar los créditos, porque se sabe que
de repente hay eventos que no son muy buenos y que el productor necesita disponer de caja y de repente es muy fácil vender un predio. Entonces nosotros recomendamos de que siempre se cumplan las políticas de garantía deuda, pero no con sobregarantía. Nosotros en general, a diferencia de la banca tradicional, bueno, siempre preferimos los predios como garantía real, todos los créditos tienen que ir cubiertos con alguna garantía real, pero también aceptamos casas, departamentos, locales comerciales u oficinas. Nosotros consideramos, al momento de tasar, va un tasador experto, que es reconocido por el Servicio de Impuesto Interno, tiene mucho currículum, y él considera todos los activos que se encuentran en el predio, no solamente algunos activos que el banco tradicionalmente considera que son los más importantes, como la tierra o el agua o las plantaciones. Nosotros consideramos todos los activos y en base a ese valor nosotros lo establecemos como el real y no se castiga bajo ninguna condición, y sobre este valor comercial se financia hasta el 55% del total. En el fondo, si su predio vale $1 millón, nosotros financiamos $550.000, pero claro, nos dice, oye, pero qué poco, a mí otro banco me financia el 80%, claro, pero ese 80% que le financian el banco no es así, porque el banco en el fondo castiga los activos, castiga las construcciones, castiga los bienes que él considera que en la operación no son relevantes, entonces al final los porcentajes son reparecidos. En general siempre los bancos ganan lo mismo, no hay uno que sea súper barato, otro que sea súper caro, no, en general siempre son lo mismo y al final es el tema así como del manejo al día. Y bueno, una cosa muy interesante que tiene el banco, como les comentaba, es que usted a medida que va pagando el crédito, sobre todo si tiene garantías conformadas con varios lotes, o supongamos con una casa más un predio, puede ir liberando garantías a medida que se va desarrollando el crédito. Ahora, esto ha sido súper en boga, ha sido un tema súper importante, porque claro, si bien Benjamín nos comentaba de que la banca está más reacia a financiar proyectos, en los tiempos de financiamiento también han crecido. Como ha crecido todo en el fondo, el tiempo para todo, ahora anda todo mucho más lento, sobre todo lo que son las operaciones, las idas al conservador y las idas al notario, es todo bastante lento. Gracias a Dios el LAT, como es un banco norteamericano, nosotros en el fondo contamos con procesos que son súper rápidos y también nos han dado las facilidades de que si hay documentos que se demoran mucho, los dejamos postergados a favor del desembolso. Entonces nosotros en ese sentido, como es una oficina chica también y estamos arriba de todos los procesos, avanzamos bastante rápido. Nosotros desde que conocemos al cliente hasta que se lleva el desembolso, nos demoramos máximo 2 meses, considerando que la aprobación es en Estados Unidos y que en Estados Unidos se demoran entre que la presentamos y la aprueban, se demoran más un mes, máximo un mes. Entonces en 2 meses ya obtiene el desembolso, lo que es un tiempo súper bueno para esta situación en la que estamos viendo hoy y que es súper competitiva con respecto a las otras instituciones financieras. Ahora, esta es la condición que yo quería que por favor la tomaran súper en cuenta. Esta condición nadie la considera y por Dios que les trae dolores de cabeza a los productores, porque, bueno, en general nosotros hemos visto que los productores, siempre que toman un crédito, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos, va a un banco, se va a otro banco después evalúa, se va a otro banco y se van cambiando de banco. Es muy poco probable que un productor parta con un banco y termine de pagar el crédito completamente en ese banco. Entonces, claro, como esto ya se ha hecho un poquito más común, pues sobre todo las tasas que estaban bastante competitivas, entonces el salto iba de banco en banco. Los bancos han creado estas cláusulas que siempre han estado, pero que ahora están más marcadas, que son las cláusulas de prepago y de renegociación. Estas cláusulas, en el fondo, lo que buscan es que sea difícil la salida del banco, porque claro, yo lo entiendo porque yo he trabajado en el banco por lo menos 10 años, trabajé en el Chile, en el Rabobank. Cuando uno financia un crédito, el banco le pide prestado a la institución financiera o destina un monto para que se lo pasen a usted con un costo. Y ese costo, si usted lo rompe, esa diferencia alguien la tiene que pagar.
Entonces, acá en general lo que hemos visto y que nos ha tocado con muchos clientes que quieren trabajar con nosotros, es que en el fondo el costo de salirse antes de la fecha del que se había acordado puede llegar a ser el pago de todos los intereses que están por venir. En el fondo, si yo tengo un crédito que termina el 2025, lo quiero cortar hoy día, tengo que pagar todos los intereses desde mayo de este año hasta diciembre del 2025. Entonces, eso es un costo muy alto y eso frena mucho, por supuesto que frena, independiente que de repente los clientes lo hacen igual, frena en el fondo los cambios de banco. Entonces, nosotros, como sabemos que eso es una política que se está ejerciendo mucho y de alguna manera es un costo alto, el LAT, que tiene otra visión del negocio y que sabe que esto existe, que los saltos de banco en banco son, nosotros tenemos una comisión que es de solamente un 4% del total del saldo adeudado. Y que eso de verdad es muy, muy, muy barato, ustedes lo pueden comparar. Yo me quedo feliz si ustedes en el fondo se quedan con esta cláusula y con esto lo revisan siempre y se van a dar cuenta de que este valor que yo les estoy indicando es bastante, bastante bajo. Bueno, y una ventaja adicional que les quería comentar del LAT es que como es una oficina de representación, si ustedes toman un crédito con nosotros, este no se va a reflejar en el reporte SBIR. Entonces eso es súper, le interesa mucho a los avales personales, de repente no que aparezcan unos deudas muy importantes dentro de su registro de deuda. Y también hay empresas que lo usan que no quieren reflejar deuda para que no sepan que están invirtiendo en cosas interesantes, entonces eso también se usa en ese sentido. No sé si tienen dudas o preguntas, yo feliz de responder. Bueno, muy buena presentación, querida Carolina, muchas gracias. Aquí me llegó una pregunta por interno de don Jaime, inmediatamente la vamos a comentar. ¿Ustedes usan la portabilidad financiera, es decir, funciona con el app? Sí, sí, de hecho hay muchos clientes que entran a trabajar con nosotros cuando ellos están un poquito más ajustados y se hacen, en general los créditos que nosotros estamos financiando son a 8 años o a 7 años, entonces ellos están 2 o 3 años con nosotros y después se van a otra banco o institución financiera que ellos consideren que les dan mejores, mejores condiciones. Sí, es muy común eso. Ahí sí. Y ahí yo creo que le quedó claro a don Jaime, eso es una muy buena alternativa para los agricultores que siempre están buscando alternativas y esa compra de cartera entonces puede ser factible a través de ustedes. Otra consulta, Carolina, vimos que en el fondo nos comentabas que existían posibilidades de tomar ciertos activos como parte de las garantías. En este sentido, siempre se pregunta, ¿consideran, por ejemplo, no sé, la infraestructura que soporta la vid de mesa en este caso, la incorporan, por ejemplo, dentro de los desafíos de los activos y finalmente, no sé, el riego tecnificado, los tranques de acumulación, estos son también siempre, al agricultor le da el énfasis cuando se presenta en la carpeta crediticia, pero muchas veces los bancos convencionales o tradicionales no los consideran. ¿Ustedes los consideran? Sí, sí, nosotros, a diferencia de la banca tradicional y de las otras instituciones financieras, nosotros consideramos todos los activos que están en el campo, todos. De hecho, a mí me pasó con un cliente hace poquito, él está en Petorca, y claro, él quería financiar unas plantaciones que tiene ahí y de alguna manera a tasar, pues llegó el tasador y me dijo, oye Carola, yo estoy feliz con tu banco porque primera vez que me tasan la cancha de tenis, el quincho, el fondo, va todo incluido, entonces van las plantaciones, van también el sistema de riego, va la producción, los activos como los equipamientos, va todo, todo se incluye a valor comercial y no se castiga. Y eso es una diferencia que por Dios que es relevante al momento que uno necesita financiamiento. Sí, de todas maneras, esas son las consultas y las sugerencias que nosotros mismos como gremio le hemos hecho a los bancos y que por primera vez yo lo escucho que así se puede hacer efectivo con ustedes. Acá don Jaime Heredia nos dice que
Muchas gracias por la respuesta, me lo comenta por interno y que le interesa mucho trabajar con ustedes, así que ahí los vamos a poner en contacto. Y otra pregunta. También veíamos todo este proceso como de calendarización de pagos que tú nos comentabas, que es algo bien interesante. ¿Ustedes trabajan también con estos años de garantía o años de gracia, en el fondo, para las desgracias, como le llamamos nosotros? Tenemos a ese problemas que el dólar, que nos afectó la sequía, que bajó, no tengo idea, algún problema de comercialización. ¿Existen estos años de gracia? Y cuéntanos si es así, cómo funcionan. Sí, nosotros tenemos calendarios de pago y el plazo son de hasta 10 años. Ahora, lo que nosotros hacemos, eso depende mucho del productor agrícola, y sobre todo nosotros les damos 2 años de gracia cuando vienen con una fuerte inversión en plantaciones nuevas. Entonces sabemos que hasta los 3 primeros años en general, bueno, en el caso de la uva mesa del sector norte no es tan así, pero en general en otros cultivos hasta 3 años no hay producción y solamente hay gasto. Entonces ahí, claro, se justifica que estén los años de gracia, y también lo hacemos cuando los clientes de repente vienen muy endeudados y tratamos de hacer un calendario que de alguna manera les dé un poquito más de oxígeno, y también les aplicamos los 2 años de gracia para que puedan ir reformulándose en este proceso interno, para que ya el tercer año, entre todos estos cambios que han habido, ya puedan estar en mejor postura financiera para poder hacer pago de sus obligaciones crediticias en el fondo. Entonces es una herramienta que se usa bastante, y te quería comentar, Dani, con respecto a una duda que había hecho don Andrés, me parece que se llamaba. Nosotros, claro, Andrés Fonsalía, nosotros financiamos plantaciones que parten de cero. De hecho, yo financié hace poquito una plantación de cerezo en Requinoa que parte de cero, pero claro, lo que nosotros sí pedimos es que hayan avales. Los avales pueden ser avales personales, que pueden con su patrimonio avalar los 3 primeros años o los 4 primeros años, que son solamente gastos, y también pueden ser empresas, que pueden ser empresas agrícolas que avalen los primeros años, que son los más álgidos porque no hay generación de ingresos. Ya después, si siguen conociendo el crédito, se pueden liberar esos avales y pueden seguir avanzando con la generación propia del flujo de las plantaciones. Pero es una herramienta, o sea, es una posibilidad y la estamos haciendo. Ay, sí, eso es muy importante para que así Andrés tome nota, nuestro querido socio, y también la vamos a poner en contacto. Tenemos las últimas 2 preguntas que don Giorgio del Bosco, nuestro también director. ¿Es negociable los años de gracia y los años del crédito en el tiempo? Sí, en general nosotros tenemos la política de que los calendarios de pago lo hacemos en conjunto con los productores. Entonces lo compartimos y decimos, mire, él nos llega con su propuesta, nosotros vemos los flujos, le presentamos nuestra propuesta y llegamos a un entendimiento y decimos, ya, mire, usted le acomoda esto, si a mí me acomoda esto, llegamos al traje medida, y ahí puede incluir 1 año de gracia, 2 años de gracia, pueden ser los 10 años, pueden ser 7 años, los montos de las cuotas pueden ir creciendo, entonces lo hacemos a medida, de verdad que es un producto a medida, es como artesanía casi. Es como la uva de mesa, que un productor me decía, ¿quién no vendía uva de mesa? Vendía artesanía. Porque tiene mano de obra, claro, entonces nosotros somos iguales, así, como bien detalladitos, y ahí están los años de gracia. No es que sea negociable o no sea negociable, es una alternativa que está disponible, y si es necesario usarla, se usa, si no es necesario, no se usa, pero de que existe, existe, y no es algo que uno diga, no, mire, la última instancia usted puede acceder a los años de gracia, no. No, los años de gracia si se justifican, claro, no hay problema, se pueden presentar en el calendario de pago. En el calendario de pago, perfecto. Aquí también don Mario Bertolino, a quien también saludamos, es socio activo también de la Sociedad Agrícola del Norte, nos consulta, ¿se exige un monto mínimo del crédito solicitado? Nos habías comentado, creo.
Se exige en el sentido de... ¿Cuánto Sí, será el monto mínimo? Sí, sí, nuestras operaciones tienen un monto mínimo que son $300.000. Bajo ese monto, lamentablemente nosotros no podemos financiar por el momento operaciones más chicas. Pero sobre $300.000 en adelante ya no hay problema. perfecto. Bueno, ahí don Giorgio Dal Bosco da las gracias, todas las gracias. Ahí Miguel dice muchas gracias desde la Sociedad Agrícola y el Recreo por estas alternativas. Don Mario Valdovinos a través de mí envía los saludos a la Sociedad Agrícola del Norte, a los expositores, y nos sumamos al interés también de don Jaime. Ahí don Mario Bertolino también da las gracias. Y así ya por el tiempo y el horario están los dos expositores con sus ya presentaciones, quedaron anotados y ahí están los datos también de Carolina para que los puedan tomar. Cualquier duda o consulta se pueden acercar también a nosotros, así que estamos llegando ya al fin de esta charla online. Agradecemos a nuestros expositores y a todos quienes hoy día se lograron conectar. Esta charla va a estar disponible a través de un video electrónico y también con los materiales respectivos, donde los van a poder solicitar de manera directa a través de nuestro correo, que es la Sociedad Agrícola del Norte, ag@gmail.com, o bien a través de mi mismo correo electrónico, vía WhatsApp. Estamos siempre conectados con todos los asociados nuestros, así que muchas gracias y sigan nuestras redes sociales. La Sociedad Agrícola del Norte está muy activa, tiene su Twitter, tiene Instagram y tiene Facebook, y además también nuestra hermosa página web www.sanag.cl, y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias Benjamín y muchas gracias Carolina. Gracias a todos por estar con nosotros y estamos abiertos a cualquier inquietud. Gracias Dani por todo, me parece fantástica estas alternativas de comunicación para los productores y para nosotros también. Muchas gracias. Un abrazo y que estén muy bien. A cuidar.